realización de metamateriales. Iván y yo nos pasamos en las mismas probetas de ensayo y al final seguimos el mismo camino durante un tiempo en las prácticas, pero yo voy a hacer un enfoque distinto. Vamos a ver los defectos que hay dentro de una probeta de metamaterial cuando se imprime por 3D y vamos a extraer conclusiones en base a cómo cambian las propiedades después de introducir estos defectos. Entonces, para ello vamos a empezar y vamos a ver lo que han ido haciendo otros autores estos años en distintas publicaciones para ver cómo han afrontado el problema. Luego vamos a ver cómo se generan defectos durante la impresión 3D y la naturaleza de estos. Vamos a simplificar ese problema y voy a exponer los procedimientos que se han utilizado para sacar conclusiones, los resultados en base a ello y, por último, una aplicación a un ensayo real con los datos que me ha proporcionado Dani en las prácticas. Entonces, en cuanto al estado del arte, aquí voy a poner distintas fotos de las publicaciones y este autor, por ejemplo, empezó cogiendo distintas celdas unitarias y viendo cómo cambian las propiedades según la dirección en la que estemos midiendo. En este caso, el módulo elástico, pero sin preocuparse en meterlo en probetas de ensayo ni nada. De hecho, aquí sacamos Iván y yo las celdas para la realización de los TFGs. Más adelante, otros autores cogieron estas celditas o incluso otras diferentes y las metieron en probetas de ensayo y empezaron a hacer los ensayos a compresión, tracción, 3 y 4 puntos, pero siempre utilizando material sustrato polimérico, nunca metal. Pero en siguientes publicaciones ya se empezó a utilizar titanio como material sustrato para, por ejemplo, en la imagen de la derecha, emular lo que sería la estructura de un hueso, utilizando lo que sale aquí como estructura mínima de Schwarz, que con mínimo material sustrato se consiguen las propiedades más óptimas. Ahora os voy a poner un vídeo de cómo es el proceso de impresión 3D metal y si en algún momento se petara o se viera mal o lo que sea, decídmelo, porque es por mi internet. Así que aquí dentro tenemos el material sustrato metálico por capas, metemos el CAD y con una capa de metal y el láser se encarga de imprimir la capa. Con otra capa de metal, el láser se encarga de imprimir la siguiente capa. Ahora un momento aquí para que veáis que la resolución del láser, es decir, el diámetro del láser, es lo que delimita lo que es la calidad de la parte impresa en horizontal. Es decir, este es el espesor mínimo que podemos conseguir a la hora de imprimir. La capa donde mejores propiedades se obtienen. Porque luego pone otra capa encima y vuelve a hacer el mismo proceso. Entonces, para que otro segundo, la capa vertical es mucho más fina, entonces la resolución vertical va a ser mucho mejor que en horizontal, pero las propiedades mecánicas van a ser peor, a ser efectivamente la unión peor en vertical que en horizontal. Así cuando acaba ya tenemos pues la parte entera imprimida. Y bien, bueno, una vez tenemos la pieza, hay muchos más parámetros de impresión aquí, que no voy a comentar. Vemos que obtenemos algo parecido a esto. Aquí, si lo que pretendemos obtener es como una malla de cuadrados, cuando lo vemos a microscopio no se parece en nada. Vemos que el espesor a lo largo de la vista es totalmente variable, se puede apreciar perfectamente la porosidad y de que estas líneas, por ejemplo, que deberían ser rectas, ni siquiera lo son. Entonces, tenemos que ver de alguna forma cómo simplificar todo esto para meterlo en el programa de elementos finitos y sacar conclusiones. Para ello, hemos cogido estas 3 simplificaciones. Tenemos primero una desviación en los nodos en la posición, que hemos utilizado una distribución uniforme para ello dentro de un rango. Luego hemos ido reduciendo la sección central sin distribución estadística, simplemente lo vamos reduciendo poco a poco para ir emulando lo que es la conicidad, dejando en los bordes más material porque es lógico que en las zonas de unión siempre se vaya a acumular un poco más de material. Y luego hemos intentado emular la porosidad, pero al principio lo que sí sabíamos seguro es que la porosidad estaba relacionada con una reducción del módulo elástico de cada elemento. Así que en principio no vamos a tener una relación explícita entre las dos, pero vamos a ver cómo una reducción del módulo elástico de los elementos va a influir en las tensiones. Para afrontar este problema, pues como he dicho antes, he cogido las probetas de Iván de ensayo a 3 y 4 puntos, utilizando las mismas celdas.
la cúbica central de las caras, la octet trash y la truncated octaedron. Para resolver el problema, pues tenemos el punto PDF original que contiene los datos del mallado y las cargas sacadas de Patra o las probetas. Se ha utilizado Python para introducir los defectos en distintas iteraciones. Sacamos un nuevo archivo .pdf con las imperfecciones que automáticamente se va a correr en Nastran, el cual nos va a dar unos resultados, y el mismo programa de Python va a hacer el postprocesado y va a sacar las tensiones máximas para cada iteración. Va a hacer un proceso para poder pintar gráficas en MATLAB, distinguiendo en cada iteración y en cada magnitud de imperfección pues un valor característico de máxima tensión. Pasamos a los resultados. Primero vamos con la imperfección en la posición de los nodos. Esta RO simboliza la densidad de imperfecciones, es decir, cuántos nodos se han desviado de su posición inicial, siendo 1 el 100%. En todas las gráficas que vamos a ver, en el eje Y tenemos la tensión máxima y en el eje X voy a ir representando las distintas imperfecciones. He ido comparando aquí los ensayos a 3 y 4 puntos para todas las celdas y vemos que para la octet trash, que es esta, y la cúbica central de las caras, el crecimiento en tensión máxima es lineal, mientras que para el octedro truncado es más o menos constante debido a que es la celda más flexible de todas. También el programa permite ver, en función de la cantidad de elementos que tienen imperfecciones, cómo aumenta la tensión, en este caso, si variamos la posición de los nodos. Como vemos, cuando va aumentando la densidad, se va acercando un valor asintótico porque efectos distribuidos al final tienden a llevar al material a una nueva situación de equilibrio. Sin embargo, el octedro truncado nuevamente se quedan las tensiones más o menos constantes, que es un poco diferente a las otras, además de que la tensión es bastante mayor. También analizamos el caso de un lineal geométrico para ver si había alguna participación de este en los ensayos, pero igual que os he enseñado Iván antes, apenas se diferencia. En el caso de hacer la FCC, en el ensayo a 3 puntos, perdón, podemos ver que el crecimiento es lineal en las tres, cada uno con su pendiente, pero veis que son muy parecidos. Resultados en el caso de crear conicidad. Conforme vamos creando conicidad, vemos que las tensiones aumentan de forma exponencial. Como veis, en la celda OCO truncado, lo que ocurre es que teóricamente se podían alcanzar hasta 1000 megapascales, pero obviamente la probeta rompería antes que esto, y esto se debe a hemos hecho un análisis lineal y el patrón no entiende ni análisis plásticos, ni de pandeo, ni de rotura. Así que teóricamente esto puede seguir hasta infinito, pero en la realidad no va a ser así. Vamos a reducir el modo elástico de los elementos ahora y vemos que es lo que menos afecta. De hecho, las tensiones son bastante constantes. Bastante no, son constantes para todos los casos. Bastante coherentes con lo esperado, pasamos a un ensayo real en el cual vamos a utilizar esta nueva celda, que es una cúbica. Seguimos utilizando elementos 1D para modelizarla, pero ahora la distribución de imperfecciones ya no tenemos una distribución uniforme, ahora es una distribución dada por mediciones de laboratorio para todas las imperfecciones descritas anteriormente. Y para la porosidad, ahora sí, tenemos una ley explícita que nos relaciona el módulo elástico del material sustrato con la cantidad de poros que hay, siendo V la fracción de poros y F el factor de forma, que los poros en este caso van a ser perfectamente esféricos, o lo hemos considerado así, y va a ser 1. Esta es la estándar del ensayo. Tenemos 7×7×10 celdas dispuestas, como se ve en la figura. Aplicamos el ensayo sin control de desplazamientos, entonces aplicamos en la cara superior un desplazamiento a compresión y restringimos con constraints en Patran los desplazamientos perpendiculares a las caras inferior, derecha y trasera. Los resultados que salen son los que veis aquí en colores, en la que se ve que el rojo tiene un orden de magnitud menor que el verde. Dicho de otra forma, las aristas o las aristas verticales están en orden de magnitud por encima cargadas que las horizontales. Así que es la zona en la que habría que llevar un poco de cuidado. El objetivo es sacar el tramo lineal del ensayo a compresión y se han ido utilizando distinto número de elementos.
este resultado, 4,2 gigapascales. Aumentamos los elementos a 12 y vemos que va convergiendo a un valor que, viendo los datos experimentales que se sacaron, se va acercando cada vez más y más a lo que es el resultado experimental. Así que el modelo parece ser que ha sido bastante acertado en este caso. Así que, como conclusiones, lo que he ido diciendo a lo largo de la presentación, tenemos resultados coherentes y prometedores con lo que hemos ido haciendo en las prácticas y el modelo para la aplicación práctica es bastante bueno a la hora de modelizar el ensayo, al menos para el tramo lineal. Pero claro, esto da pie a pensar en muchas mejoras, como utilizar elementos 3D por si las vigas dejaban de ser esbeltas. El análisis no lineal más profundo, que viene a ser estudiar plasticidad, material no lineal, estudiar pandeo, etc. Y por último, utilizar otro software como Hyperworks para diseño y para mallar o NTopology, que nos ha mencionado aquí, pero es muy bueno para creación de celdas, multiplicación y optimización topológica. Así que por mí ya he grabado, así que si tenéis alguna pregunta, pues decídmela. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Pues el profesor Luis Aucedo va a pasar a hacerte las consideraciones que crea oportunas y luego continuará el profesor Daniel Barba y yo mismo en último lugar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues arriesgándome a ser repetitivo, lo primero es darte la enhorabuena, Gonzalo, porque es un trabajo muy bueno y se ve, o sea, tiene una calidad muy grande y sobre todo lo que he dicho antes, tener valor a enfrentarse, a abrir un camino, a abrir una vía, porque no es un problema trivial, que ahora lo ves presentado y le ves toda la lógica, pero bueno, supongo que eso también es trabajo de Miguel Ángel y de su persuasión al explicarlo, pero ya enhorabuena por aceptar un TFG como este. Gracias. Y esto también es algo extensible a todas las presentaciones que ha habido esta mañana, y es que cualquiera de las cuatro, cualquiera que lo vea, tiene claro que lo ha hecho un ingeniero. Por lo que creo que es un colofón muy bueno a toda la carrera que habéis tenido, al margen de que la continuéis con vuestros másteres o doctorados o lo que sea. Y ya yendo a tu TFG y al tema que tiene, también darte la enhorabuena por el enfoque que le habéis dado, porque al final la teoría puede ser más o menos compleja, pero intentar aterrizar una idea teórica a algo físico se generan muchísimos problemas, pues todo este tipo de imperfecciones, los poros y además hacerlo porque o sea, al final el mundo, las cosas tienen imperfecciones, el mundo es en 3D, entonces afrontar todo el problema con toda su variabilidad es algo que yo creo que también es muy de valorar. Y por eso también retiro la enhorabuena. Que también os digo que es algo extensible a todos los que habéis presentado esta mañana. Y ya enfocado a tu presentación, porque bueno, también he estado muy encima de vuestros desarrollos. Entonces, una duda que me gustaría que me comentaras, porque la distribución de poros que tenéis, creo que ahora mismo es homogénea. Sí. Porque la ley esta que tenéis para menguar o recalcular el módulo de Young de esas barras, da por hecho que esa distribución es homogénea. Entonces, dado que distribuciones no homogéneas pueden ser incluso más peligrosas con una menor fracción volumétrica, ¿cómo tenéis pensado introducirlo? O sea, ¿tenéis pensado otra ecuación que pueda ser de aplicabilidad o hacer esa misma ecuación de manera local? Claro, ecuaciones no tenemos más, pero esa ecuación se está aplicando, el programa de Python cambia el modo elástico para cada elemento. Entonces, una opción para hacerla más localizada puede ser poner más elementos. Por ejemplo,
Porque, como ya te digo, esa ecuación se basa en para cada elemento reducir 1 a 1, reducir o aumentar, vamos. Bueno, sí, reducir, mejor dicho, para cada elemento. Entonces, si pones, por ejemplo, 24 elementos, 48 elementos, 64 elementos, pues al final puedes ir localizando mejor la porosidad. Pero sí, efectivamente, para cada elemento es uniforme. Así que ecuación no tenemos ninguna, pero la primera solución, más fácil incluso, sería pues seguir aumentando elementos a costa de mayor coste computacional. Y puesto que ya os habéis decidido hacerlo, pues meter varios tipos de defectos y hacerlo en 3D, que es lo que se deja normalmente para futuro, ¿cuál es el siguiente paso que tú ves para este trabajo? O sea, quiero decir, meterle no linealidades en el material, o cosas localizadas, o daño, o ¿por El dónde siguiente lo paso, enfocarías? el siguiente paso sería el análisis plástico, puesto que allí, como enseña el átomo truncado, si de nada llegas a los 400 megapascales, y no lo hemos comentado, pero hemos utilizado aluminio para hacer esos análisis, a 400, 500 megapascales seguro que va a plastificar alguna parte de la probeta, por lo tanto va a haber una rigidización extra. Entonces el siguiente paso debería ser plasticidad, porque viendo los resultados los elementos 1D no funcionan tampoco tan mal. Así que tirando por la parte no lineal, yo iría por plasticidad. Y al haber trabajado con resultados experimentales de impresión de esos metamateriales que has modelado, de sus defectos, ¿cuál de esos trabajos futuros crees que puede tener más importancia a la hora de reproducir aún más fielmente lo que has reproducido? Pues lo más fiel sería reproducir justamente lo que hemos hecho Iván y yo, pero con elementos 3D. Porque en el caso de que no tengas vigas especialmente esbeltas, que además durante Sí. impresión 3D es bastante complicado hacer una viga esbelta, pues sí sería interesante tener elementos 3D que reproduzcan los efectos de curvatura para ver si, bueno, se vería que el comportamiento debería acercarse bastante al real. Y en el caso de introducir defectos en los elementos 3D lo veo un poco más complicado, pero bueno, como al final también puedes coger los nodos y modificarlos de sitio, pues quizás sí que sea posible, aunque más complicado con elementos 1D introducir estos defectos. Pues, a ver, lo del elementos 1D es porque son barras dentro del Vale, material, sí, o sea, el metamaterial es espacial. sí, correcto. Pues yo por mi parte ya está. De nuevo, enhorabuena, que es un trabajo muy, muy bueno. Y de verdad es eso, que cuando ves estas exposiciones, ves que las ha hecho un ingeniero, alguien que ya está formado y que ha tenido mucha conciencia de todo lo que está haciendo. Pues cedo la palabra a los otros miembros del tribunal. Daniel, por favor. Vale. Bueno, gracias Gonzalo, me uno a las felicitaciones de Luis, voy a ser más breve, ¿vale? Un trabajo excelente. Además del trabajo, la presentación, la verdad es que se agradece después de ver muchas presentaciones que ves por ahí, que no tengas que descifrar lo que te están contando, ¿vale? Que sea claro y que sea estructurado y básicamente sigas la historia claramente. Y por lo demás, súper bien. Te he ido siguiendo, entonces tampoco tengo muchas preguntas, te he ido siguiendo estos meses, pero había dos cosas. Hay una cosa que, bueno, lo primero, las tensiones, cuando hablas de tensiones en los gráficos y todo eso, ¿qué tensiones son exactamente? O sea, ¿has Son, una sí. dirección o son von Mises?